No, lo que vamos a hacer es una especie de un diálogo. Lo primero que averigüé fue de quiénes estaban aquí, o por lo menos de la mayoría. Y me dijeron que habían estudiantes de historia y estudiantes de trabajo social. No, y de quién más hay, y de letras. Entonces yo me hacía la pregunta, porque estar aquí en medio de tantas dificultades, hay que ser militante. ¿Para qué nos sirve a nosotros, para qué nos sirve venir a una jornada a reflexionar sobre el marronaje, a reflexionar sobre historia dominicana? ¿A qué se encarga el trabajo social? ¿Alguien de la escuela de trabajo social me puede ayudar? ¿A qué se encarga? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de ser de un trabajador social? No hay que tener miedo. Bueno, empezamos con lo de historia. O sea, ¿para qué nos sirve la historia? ¿Para qué nos sirve la historia? ¿Dónde está la gente de historia? ¿Se fueron los estudiantes de historia? Para mí la historia me sirve para saber sobre el antecedente pasado, sobre las personas que fundaron algunas cosas, como puede ser los diferentes hechos históricos, por ejemplo la zona colonial. A través de la historia usted sabe qué pasó en esos tiempos y cómo usted se empapa de informaciones que al fin son buenas para nosotros. Gracias. ¿Alguien más de la historia? ¿Alguien más? Y la gente de trabajo social. Anímense, no teman. Anímense, no teman. De trabajo social. De historia. Vamos con los adultos. Por favor. ¿Nadie se atreve? De trabajo social, por fin. ¿Otra más? No se escucha aquí. Ok, no solo para hacer una diferencia entre las clases sociales, porque ya la diferencia está establecida, sino es para que las personas entiendan que solo con la educación y no con las políticas públicas solamente pueden aprender a salir hacia adelante. El trabajo social está para incentivar a las personas que sigan hacia adelante dentro de su condición y que puedan salir dentro de la pobreza hacia adelante con o sin ayuda, porque las ayudas son para mantener a la gente esclavizada en un clientelismo de que hay que darle para que se mantenga. Significa que si las personas resurgen por sí solas a través de la educación y a través de los medios que sí pueden poseer, es mejor. Bueno, muchísimas gracias. La intención es, bueno, una compañera también quería hablar sobre, ¿ya? Bueno, la intención es que podamos hacerlo lo más, pueden hacerlo, lo más vivencial y más de intercambio, porque lo que se trata ahora, lo que se trata en este instante, es de cómo nosotros vamos a deconstruir esa historia que nos ha llegado hasta el día de hoy. Y de cómo a partir de la rebelión de Boca de Lingua, nosotras y nosotros, desde los distintos campos del saber, de alguna forma podemos interpelar ese pasado. Y quiero iniciar con dos frases adagio africano. Hay una frase que dice que el colonizador mata 2 veces y la segunda es con la memoria. ¿Se entiende eso? Hay otra que dice, a ver si también ustedes se la saben o la pueden interpretar, que todo el mundo conoce cuántos leones mató el cazador, pero muy poca gente conoce cuántos cazadores fueron muertos por los leones. ¿A qué ustedes creen que obedece eso último?
en una tarea. ¿A qué obedece eso? O sea, todo el mundo sabe, todo el mundo, cuántos leones mató el cazador. Ahora, poca gente sabe, casi ninguna, de cuánto. ¿Quién fue que dijo que fácil? Es que la historia del león no se cuenta, pero la del cazador sí. El león no escribe. El cazador sí. Entonces, a nuestros hacedores de historia, o sea, que les han tocado transcribirla, tenemos que partir de que la historia que estamos trabajando es a partir del amo, o sea, la historia del poder, la historia del vencedor. O sea, el cazador tiene cronista, tiene quien le escriba. Ahora, el león no tiene cronista, no tiene quien le escriba. Entonces, estamos en medio de un proceso histórico, de una historia de manera colonizada, que es que nos llega. Y el tema de que el colonizador mata dos veces y la segunda con la memoria es que es un elemento fundamental. O sea, nosotros y nosotras no conocemos nuestras raíces, no conocemos nuestro pasado, no estamos en la posibilidad de interpelar nuestro presente, pero mucho menos proyectar el futuro. O sea, los pueblos que no conocen sus raíces no están en capacidad de construir ningún proyecto libertador, ningún proyecto de autonomía. Por lo tanto, es un gran desafío poder conquistar. Yo siempre trato de ver la rebelión de Boca de Nigua no desde una lectura histórica. Yo siempre he planteado que la rebelión de Boca de Nigua es una revolución aún no concluida. Y dirán ustedes, bueno, 1796 y estamos diciendo que no se ha concluido. Porque pienso, y la mayoría de ustedes no me van a dejar mentir, que muchas de las consecuencias por las que lucharon los rebeldes y las rebeldes de Boca de Nigua todavía están vigentes en nuestras sociedades. En la introducción que hacía Maribel de salutación y de agradecimiento a alguna gente, yo le voy a pedir, voy a tomar el permiso de agregar ahí a Rubén Silier, porque estar hablando de la rebelión de Boca de Nigua, fue la primera persona que escribió sobre la rebelión de Boca de Nigua en el país. Y una cuestión importante es situar, o sea, cuando venimos hablando de la rebelión de Boca de Nigua, tenemos que plantear primero que es una cuestión que tenemos que cuestionar a nuestros historiadores y sobre todo a la historiografía tradicional dominicana. Para muchos historiadores ponen en duda de que si hubo o no esclavitud en el Santo Domingo español. En la mayoría de nuestros libros aparece que prácticamente en la parte española de la isla no hubo esclavitud y que en eso están tratando de confundir y crear una crisis en la identidad y sobre todo en la memoria del pueblo dominicano. Sin embargo, los procesos de resistencia, como para palabra clave, cimarronaje, resistencia, identidad cultural, la rebelión, o sea, las rebeliones negras fueron uno de los mecanismos que tuvo el esclavizado, el africano esclavizado, para cuestionar e interpelar el régimen de la esclavitud. Porque la mayoría de nuestros libros han desatado de que prácticamente tanto el indígena como los africanos asumieron la esclavitud de manera sencilla, como que era parte inherente de su ser social. Sin embargo, las rebeliones ponen de manifiesto y entra en contradicción con toda esa información, y Boca de Nigua es una luz en ese sentido. Entonces, como hoy estamos justamente hablando de la rebelión negra de Boca de Nigua, y mejor que ya podemos estar diciendo la rebelión de Boca de Nigua, tiene una trascendencia muy particular. Y ya algunos de los textos, fíjense que es increíble, independientemente que el amo coteja la historia, o sea que los cronistas, sin embargo, la trascendencia de Boca de Nigua, quieras o no, queda expresa en las crónicas que se pusieron de manifiesto. Octubre siempre va a ser un mes muy importante para nosotros y nosotras, no tan solo por el 12
de octubre, que es prácticamente la fecha donde América constituyó el gran despojo y sobre todo la violación, como plantea Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Porque en octubre, del 30 de octubre de 1796, con Boca de Nigua, prácticamente lo que estalla en el ingenio era una acumulación de procesos que se venían gestando en toda la isla. Y es importante situar, y de alguna forma el maestro lo contextualizó, del 1791, en esa década, se escenificaron en toda la región del Caribe y en América Latina rebeliones fundamentales, y tenía una influencia la rebelión del 1791, o sea, Haití, Guacaimán. O sea, Haití y Guacaimán prendieron las llamas en todo lo que iba a ser el Caribe. O sea, nos vamos a encontrar que en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela, en Curazao, o sea, se manejaron rebeliones de vital importancia. En el caso de Boca de Nigua, en términos de valor simbólico, en un país donde es difícil reivindicar la afrodescendencia, en un país donde es difícil reivindicar a África, la rebelión ha permitido como una especie de un referente. Y pienso que ha partido, y el hecho de que estemos acá y que no se vea como como que dicen en el campo, cuando uno le da la gracia al otro, Desaire. No. La palabra es ni elogio. Bueno, cuando uno dice, bueno, ya me dieron la gracia, me hicieron un reconocimiento, y yo a esa persona le voy a hacer un agravio, o sea, un reconocimiento. Lo que quiero decir es, en este caso es con Maribel, o sea, el hecho de que estemos aquí y que todavía estemos haciendo jornada de visibilización del cimarronaje, tiene mucho que ver que Maribel haya insistido con este proceso. Y esto tiene que tener necesariamente una dimensión de carácter político. O sea, este quehacer cultural también tiene que tener una dimensión de la descolonización del pensamiento, de la historia dominicana, y sobre todo de cómo poder interpelar hoy la enseñanza de la historia, y poderlo poner en un ángulo, en una ubicación de deconstruir todas esas informaciones que nos han llegado. Porque justamente eso que estamos leyendo todos los días en los libros, a partir es parte de un proyecto también de colonización. O sea, por eso que el colonizador mata 2 veces, y la segunda es con la memoria. O sea, es fundamental hacernos olvidar cuáles son nuestros orígenes. Incluso en el caso dominicano es peor. La mayoría de los dominicanos y las dominicanas nos damos cuenta que somos afrodescendientes o negros cuando llegamos a un aeropuerto de Europa o Estados Unidos, que no podemos decir ni que somos indios claros ni indios oscuros. O sea, usted es afrodescendiente, y eso nos crea una crisis de identidad, y eso hay que reconocerlo. Si no reconocemos también todo el proceso de racismo, de discriminación racial que existe en la sociedad dominicana, se va a hacer bien difícil su transformación, porque hay unos niveles de resistencia. Entonces, estar aquí invocando a todo el proceso de Boca de Nigua, y sobre todo, todavía hay que cuestionar. Hay muchos documentos, por suerte ya hay bastantes documentos que se puede acceder, porque todavía la rebelión de Boca de Nigua hay que darle otras dimensiones y otros enfoques. Incluso porque todos los días pueden llegar informaciones. Y es que la historia de nuestro pueblo, yo pienso que son procesos todavía en construcción. No hace mucho que me encontré, a propósito de Ana María, me encontré en un texto que en vez de decir Ana María en español, decía Anabel. Eso tiene que tener una explicación necesariamente, porque por lo general era. Y hay otro aspecto, y lo quiero decir con mucha seriedad también, que puede ser una dimensión. Una de las razones, que no necesariamente hay que creerla, una de las razones, de los argumentos que supuestamente desatan la rebelión de Boca de Nigua, fue a partir supuestamente de celos, de relaciones homosexuales que existía al interior del ingenio. Esos son aspectos también que hay que analizar. Todavía las verdades, porque en este momento
necesariamente tiene que haber un acercamiento hacia la verdad que nos permita construir y reconocer no solamente de la dimensión histórica, sino reconocer que de ese proceso hay toda una serie de acontecimientos que se mantienen vigentes en la cotidianidad del pueblo dominicano, de América Latina y el Caribe. O sea, de cómo poder en este momento hacer interpelaciones, interpretaciones, pero también en función de nuestro proyecto de construcción de nuevos procesos de identidades. Y Boca de Nigua perfectamente nos permite eso. Como decía, el problema de las rebeliones era una de las manifestaciones. Cuando hablamos de cimarronaje, ¿a qué ustedes creen que nos estamos refiriendo a cimarronaje? ¿Qué ustedes entienden por cimarronaje? ¿Qué podemos entender? ¿Allá? ¿Sí? Bueno, cimarronaje, los cimarronajes, los esclavos que se... Bueno, conocemos como cimarronaje lo que ya hemos visto el término como la sublevación de los esclavos que se alzaban y se iban a los montes y se escondían en los montes y luchaban desde allá, iban y entraban a las propiedades de los amos y se rebelaban, atacaban a los amos, pero era en defensa de sus derechos. Entonces, en una frase, ¿cómo podemos decir que es el cimarronaje? Sublevación. En una frase, para hacer una contribución a las ciencias sociales, ¿cómo podríamos definir el cimarronaje desde nuestra perspectiva? Un acto fugitivo, ¿qué más? Resistencia. Sublevación. Mira, lo interesante es que podamos ir construyendo, porque la mayoría de los conceptos que llegan hasta nosotros y nosotras están definidos desde fuera, desde el colonizador. Y si en caso el cimarronaje, fíjense, incluso el mismo concepto de cimarrón, porque una de las justificaciones, señores, compañeros, compañeras, la ubicación del ingenio de Nigua, toda esa zona, desde el siglo XVI, se ubicaron la mayoría de los ingenios y trapiches azucareros. Por lo tanto, no perdamos de vista que esto tiene una relación directa con el régimen de la esclavitud y con la trata transatlántica. ¿Qué había pasado con la trata transatlántica y el régimen de la esclavitud? Fíjense que siempre nos habían dicho que había sido una tragedia. Siempre los libros nos dijeron que era una tragedia. ¿Y qué es una tragedia a propósito? ¿Qué es una tragedia? ¿Se están durmiendo ya? ¿Qué es una tragedia? Nadie sabe. Un hecho lamentable. ¿Qué más? ¿Qué más es un mal que le pasa al individuo? Bueno, lo primero, fíjense que una de las justificaciones de la esclavitud del africano y el indígena era supuestamente porque no tenían alma. ¿Ustedes me escuchan? O sea, eran animales. O sea, nuestros abuelos y nuestras abuelas no eran seres humanos. ¿Ustedes saben eso? ¿Cómo manejan esto que nuestras tatarabuelas y nuestras abuelas no eran tratadas como seres humanos? ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros desde la perspectiva de la historia, desde la perspectiva del trabajo social, desde la perspectiva de la construcción de ciudadanía cultural? ¿Qué dimensión tiene eso? O sea, una gente que le negaron la posibilidad de seres humanos. Tiene que haber muchos traumas. Y fíjense que en todo momento estamos reproduciendo también palabras fugitivos, que huyen, que se esconden. Coño, pero también puede ser otra cosa. ¿Por qué no nos dicen que el cimarronaje era una propuesta, una construcción política, cultural, de transformación social, de enfrentamiento a un régimen que reducía a los seres humanos a simple pieza de producción? O sea, ¿por qué no nos lo permiten llegar desde ahí? Resistencia. Entonces, Boca de Nigua nos permite hacer un referente, porque ahorita ustedes ya vieron cuando
el profesor mostró la primera imagen del ingenio. ¿Qué le pareció el ingenio? ¿Eh? ¿Qué le pareció? Una postal, alguien dijo. Una postal. Una cosa bonita, como un cuento así. Una cosa bonita. Es el ingenio. Inocente. Sí, es el ingenio. Pero dentro de ese ingenio, porque yo sé que muchos de ustedes y muchas van a asistir, hay otro ingenio que no se puede proyectar en una diapositiva. Un ingenio que todavía tiene cicatrices abiertas. Un ingenio que ha sido negada, pero también un ingenio que fue capaz de resistir. Y ese es el ingenio fundamental y el que yo creo que tiene mucho que ver con la dominicanidad. No en el ingenio de la molienda, sino en el ingenio del desarrollo de un pensamiento político y cultural que nos permita a nosotros y a nosotras, desde un hecho como Boca de Nigua, poder reconstruir parte de la memoria histórica y cultural del pueblo dominicano. Y una cuestión que siempre yo insisto, o sea, la rebelión de Boca de Nigua tampoco podemos verla como propiedad de los dominicanos y las dominicanas. ¿Sí? Y llama la atención también que aquí hay un pueblo armado llamado los cimarrones. Escuche, Militares aquí, Sí. que los militares aquí han usado el término cimarrón. Tienen ahí incluso una... Sí, él dice que hay los militares en Constanza, hay un departamento que se llama cimarrones. O sea, porque No, un cuerpo élite militar. porque también son técnicas de guerrillas. ¿Cómo es? Sí, pero perfecto, se especializan en lucha de la montaña. O sea que también las montañas, los recursos naturales en ese momento también fueron cómplices, ¿no?, para todo lo que iba a ser los procesos de resistencia. En este caso, la Sierra del Bauruco, Neiva, donde se constituían los manieles. Recordamos de los manieles. Entonces, Boca de Nigua no permite eso. ¿Qué es un elemento que ha desarrollado la comunidad? Y a mí me alegra mucho de que nos juntemos, independientemente de que nos sacaran del otro salón. Aquí estamos mejor. Si pensaron que nos íbamos a dispersar y a irnos se jodieron. Aquí estamos bien. Entonces, la rebelión de Boca de Nigua también es eso, de cómo el cimarronaje es eso. Nos sacaron de allá, pero la lucha sigue en otro lado. Eso es una expresión de cimarronaje. O sea, desde la perspectiva cultural, lo religioso, en la educación, pero sobre todo también las estrategias de carácter militar. Allá atrás. Usted iba a decir que lo de Boca de Nigua no lo podemos aceptar a los dominicanos y los dominicanos. Sí, Boca de Nigua es un patrimonio mundial, porque si hay un hecho que de alguna forma tocó a todas las regiones del mundo, todas las regiones del mundo, fue la trata transatlántica. Si fue un hecho como tal. Ahorita hablamos de la tragedia y estamos tratando de decir que era la tragedia. Siempre nos dijeron que la esclavitud había sido una tragedia. Y una tragedia, ¿ustedes saben lo que es? Un accidente. Y aquí hay abogados. Si ha sido un accidente, nadie culpable. Hubo que esperar 500 años para que lo asumieran tal y como es. O sea, hoy ya es reconocido como un crimen de lesa humanidad. Y por lo tanto, si es un crimen, ¿hay asesinos y criminales? ¿O no? Entonces, si hay asesinos y criminales, tiene que haber condena. Sí, tiene que haber condena y por lo tanto tiene que haber un elemento fundamental: reparaciones. Reparaciones. Y las reparaciones pueden tener distintos ámbitos. Entonces, desde Boca de Nigua, y decía ahorita que es importante juntarnos acá, porque hace alrededor, Dago, como de 30 años. Bueno, para que no hablemos de edad, en el 1989 se inició la conmemoración de la rebelión negra de Boca de Nigua en el mismo ingenio. Y debo darle la información siguiente. Es la única rebelión a nivel de toda la región del Caribe que se conmemora en el mismo lugar donde se hizo la revuelta hasta ahora. Y han pasado mucho tiempo, altas y bajas, y era poder reivindicar el hecho de Boca de Nigua en un país donde los negros, donde los afrodescendientes no tienen ningún valor simbólico. Dirán ustedes, ¿qué es eso del valor simbólico? O sea,
Yo particularmente trato de que una gente, un afrodescendiente, en el caso dominicano, que no se reconoce negro o afrodescendiente, yo no lo condeno, ni lo maldigo, ni nada por el estilo. Porque una de las cuestiones, recuerden, o sea, hay un proceso de alienación. Entonces, ¿qué es lo que siempre buscamos? Identificarnos con el vencedor, no con el que está abajo. O sea, si hay una relación de negritud y pobreza, ¿nos vamos a identificar con la pobreza? ¿O no? Entonces, había que buscar, y eso fue lo que nos animalizaron, en el caso de la rebelión de Boca de Nigua, poder reivindicar ese proceso de recuperación y validación de memoria histórica y cultural a partir de la rebelión. O sea, no a partir del fracaso. Y ustedes estuvieron leyendo en los textos que presentó el profesor de cómo el lenguaje mismo que utilizaba el colonizador en todos los textos, o sea, de una forma también de crear un proceso de alienación que no nos permita reencontrarnos, sobre todo, de poder interpelar ese pasado. Hoy en día, en la sociedad de Latinoamérica y sobre todo en Europa, los movimientos racistas y xenófobos están ahí, y es una herencia de la colonización. Y por lo tanto, hechos como estos nos permiten redimensionar esos procesos de resistencia. Dentro de ese proceso de búsqueda, en Boca de Nigua, incluso con la participación también de Dago, que recuerdo una vez como ahora, que se apareció Dago con un 30 de octubre en la mañana, con un ramo de flores. Y eso era importante. O sea, todos los 30 de octubre, y fue más allá el proceso del atrevimiento. Por eso yo digo que la rebelión de Boca de Nigua es algo inconcluso, y es que el ayuntamiento de Nigua en el 1991 declaró a nivel municipal como Día de África, y eso no ha pasado en ninguna parte del país. O sea, al interior de la comunidad hay una resolución municipal que declara el Día de África en función de la rebelión de Boca de Nigua, por la misma trascendencia. O sea, porque hoy la rebelión de Boca de Nigua se ha constituido un referente fundamental para reivindicar esa negritud al interior de la comunidad. Y un elemento que fue fundamental, tal vez los más jóvenes no van a recordar, en 1992, bueno, no te puedo mirar a ti porque tú no eres de los más jóvenes. En el 1992, ¿qué ustedes creen que se celebraba en el mundo? ¿O trataban de celebrar en el mundo? ¿El encuentro de qué? El encuentro de dos razas. ¿Quién más? 1992, ¿qué es que se conmemoraba? Los 500 años, te hablo de entre cultura, dos culturas. Miren, eso es tan difícil. Fíjense que nos hemos quedado callados y calladas, que nadie hoy en día pronuncia si fue descubrimiento de América, si fue encuentro de dos culturas, si el día de Colón. El fin es que es un día tan perverso desde la perspectiva del vencedor que no se han puesto de acuerdo para situar específicamente el día. Entonces, Boca de Nigua, reitero, permite poder interpelar todo lo que ha sido ese pasado, y año tras año hay una convocatoria al interior del ingenio, y eso tiene una trascendencia fundamental. Ya me hicieron la seña, gracias que a Mauri, que se encargó de los textos que nos enviaron, pero hay un texto que incluso es importante, señores, que mencionar y que lo vean, la forma como se desata, pero además de eso, que eso hay que interiorizarlo. O sea, la condena. O sea, ese día de la sentencia, ustedes todos conocen la ciudad colonial, ¿verdad? La ciudad colonial es una muralla, ¿verdad? Toda la muralla. La ciudad fue cerrada ese día. Y a la carta, yo no sé si le quedó la palabra, que era un día espantoso. Pero también, y es mentira de la historia, y excúsenme los historiadores, que dice que la rebelión de Boca de Nigua no triunfó. Ahora, lo que no dice la historiografía tradicional, que a partir de ese instante no hubo tranquilidad en ninguno de los ingenios de la parte española de la isla, porque Boca de Nigua constituyó un referente. Y concluyo con la siguiente
con lo siguiente. Le decía, Nigua incluso llegó un momento que se llamó Ingenio de los Partidos de Nigua, toda San Cristóbal y toda esa zona, y también los curatos de Nigua. Los curatos eran donde estaban la parroquia como tal. Y quiero concluir con una frase que en determinado momento lo pongo como una provocación, y sobre todo para los estudiantes de historia y de trabajo social. Hubo un conato, hubo una serie de conspiración alrededor del Nigua. Y el gobernador de Santo Domingo llamó a las autoridades eclesiales de Nigua para preguntarle qué estaba pasando. Y estaba, bueno, uno de los del cura, un fray, que fue llamado, que era el encargado, el párroco de esa época, estaba en espera y el gobernador sale y le dijo: ¿usted el cura de los ingenios? Y él le dijo: no, yo soy el ingenio de los curas. ¿Se entendió? O sea, él era el estratega, él era el que estaba construyendo toda base de combinación. O sea, el ingenio, ese otro ingenio que nos da esa capacidad de resistencia y esa capacidad de cimarronar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Darío Solano por estos importantísimos aportes y por relevar el tema de la rebelión de Nigua y el significado histórico. Quisiéramos preguntarle al maestro Dagoberto Tejera si quisiera hacer algunos comentarios al respecto. Pero después que estas dos gente hablan, ¿qué tú vas a decir? Muchísimas gracias. A continuación vamos a compartir brevemente dos preguntas clave que pueden